Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy en La Verdad a Fondo veremos... La Junta Central Electoral. Si él afirma que habrían 7.372 hackers actuando todos al mismo tiempo. Leonel Fernández. Se instaló un algoritmo. Gonzalo Castillo. Seré su próximo presidente de la República. El reclamo. Nuestra candidatura ganó este proceso electoral. La proclama. El PLD ha demostrado una vez más su fuerza. ¿Qué sigue? Primarias, algoritmo, código fuente y hackeo. Cualquiera puede entrar a un software, si tiene acceso a él, obviamente, y ponerle, quitarle cosas. Ni logaritmo, ni método de ring, ni algoritmo. El fraude más grande en la historia electoral de ningún lugar del mundo. El domingo pasado se celebró las primeras elecciones primarias simultáneas con voto automatizado, donde los partidos Revolucionario Moderno PRM y el de la Liberación Dominicana PLD eligieron a sus candidatos con miras a las elecciones de mayo de 2020. Sabemos que en el PRM salió ganador Luis Abinader y en el PLD Gonzalo Castillo. Pero a raíz de los resultados, el aspirante a candidato presidencial por el partido oficialista, el expresidente Leonel Fernández, inmediatamente mostró su desacuerdo con los resultados emitidos por la Junta Central Electoral, asegurando que él había ganado las primarias y que hubo una manipulación de los algoritmos en los equipos de automatización de votos. A raíz de esto nos cuestionamos: ¿es posible alterar los resultados en el sistema automatizado? ¿En cuáles países se trabaja con el voto electrónico y cuáles no lo quieren? Veamos el reportaje. Nuestra candidatura ganó este proceso electoral. Tal como se había establecido, el 20% de los votos emitidos serían cotejados física y electrónicamente en forma aleatoria. Días antes a las primarias, el equipo de campaña del exmandatario y aspirante a la candidatura presidencial Leonel Fernández había advertido que se estaba preparando un fraude en su contra. En su cuenta de Twitter, el senador por la provincia Espaillat y uno de los más cercanos colaboradores del expresidente Fernández denunció que en el país estaban presentes unos hackers rusos que operaban con 16 equipos de microondas y que tendrían como finalidad facilitar un fraude en las primarias del 6 de octubre. Supuestamente eran 4 hackers que entraron al país por la base aérea de San Isidro. Aseguran que sabían dónde estaban, pero no dónde iban a efectuar la operación. Tú sabes que este país es muy pequeño y nos sorprendió mucho de cómo se elige un candidato, cómo el gobierno eligió un candidato sin ningún tipo de calidad política, ni ningún tipo de posibilidades y apuesta todo a ese candidato. Eso nos llamó la atención y nos levantó la suspicacia. Una información que nos llegó, y dónde estaban, en qué hotel estaban, cuántos eran, los números de habitaciones, cómo estaban operando, toda esa información nos llegó. ¿Y ellos son personas que residen aquí o vinieron solamente para eso? Fueron contratados para este proceso. Son gente satélite, esa gente se mueve, esa gente, tú los contratas a propósito, les pagas su dinero y terminan y luego se van. Ya ellos no están en el país ya. Días después, un aliado al candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo, dijo que el fraude en las primarias lo harían unos hackers chinos. Y ya esas computadoras están aquí y van a intervenir, ustedes verán, pueden intervenir la Junta Central Electoral y a Leonel Fernández cambiarle los votos, que los votos en vez de salir los de Leonel para Leonel van a salir para Gonzalo Castillo. Y entre denuncias, la facción de Leonel proponía hacer un conteo manual de los votos para ver si coincidían con los resultados del automatizado. Sin embargo, no lograron convencer a la Junta Central Electoral con esta propuesta. Bueno, lo que pasa es que como tú tienes todos estos niveles de elección y tienes primarias que concurren 2 partidos el mismo día y tienes 2 elecciones simultáneas y tienes la cantidad de cargos de elección popular
en la oferta de precandidatura para escoger candidatos, esa es una empresa que manualmente es imposible prácticamente de hacer. Por lo menos de hacerlo en 5 días. Yo creo que sí, eso se puede hacer en 2 meses más o menos. Nosotros no tenemos interconexión online de las 7.372 mesas, sino que cada una tendría su autonomía. Necesitaríamos 7.372 hackers actuando todo al mismo tiempo a las 4 de la tarde. El día de las primarias llegó y todos acudieron a votar. Ya está accediendo a su meta de votación, pues se dirige a la urna de votación para depositar el boleto impreso posterior de haber revisado. El expresidente Leonel Fernández ejerció su derecho al voto en la Escuela República Dominicana ubicada en Villa Juana, su barrio natal. El nuevo sistema de votación permitió que el mismo día se informara a la población sobre los resultados. En el PLD se proclamó ganador al representante del danilismo, bautizado como la sangre nueva del partido oficialista. Pero la inconformidad del exmandatario Fernández ante los resultados fue externada de inmediato. En el mes de enero, la Junta Central Electoral licitó a nivel público nacional e internacional una auditoría a todo el sistema que se iba a utilizar en este proceso electoral. Eso no pudo hacerse y por consiguiente un elemento fundamental como es el código fuente del software que iba a aplicarse en este proceso nunca fue auditado. La Junta Central Electoral, para suplir esta situación, invitó a varias universidades dominicanas, entre las cuales está ITEC, UNIBE, Pucamaima e ITLA, a hacer una auditoría a todo el sistema. El informe de las universidades nunca ha sido dado a conocer de manera oficial. Días después, la Junta publicó el informe de las universidades. Creo que la Junta debió prever, anticipar el conflicto cuando se solicitó la auditoría. Yo creo que la auditoría hubiera dado más tranquilidad sobre todo al sector, a cualquier sector que pierda, pero se solicitó con tiempo. Y creo que sí, que debió darse la auditoría correspondiente y ahora para el 2020 debe solicitarse esa auditoría para evitar, fíjate, para evitar no solamente si hubo o no fraude, sino para darte seguridad de que no haya fraude, para darte confianza. Aquí el elemento de la confianza es muy importante. Si tú me haces una auditoría previa con una institución internacional de reconocida solvencia profesional y ética, yo como participante y todos los partidos van a sentirse más confiados. Para efectuar el voto automatizado se emplearon los siguientes equipos: computador de escritorio, empleado para realizar el voto para parte de los electores; laptop Ultrabook, este equipo sería utilizado por los presidentes de las mesas para el escaneo de las cédulas; impresora térmica, utilizada para imprimir el sufragio de los electores; lector de barra, empleado para la lectura de los códigos de barra en los documentos de identidad; memoria USB, empleada para mantener copia local de la base de datos manejada en el centro electoral; inversor, unidad con autonomía de 12 horas para asegurar el proceso. En el informe de las universidades se destaca que estos aparatos funcionaban operativamente sin conexión a Internet y que podían ser conectados a una red privada de prestadoras de servicios telefónicos al momento del envío de los datos, por lo que aseguraban que el factor de riesgo para un ataque es mínimo en la red del voto automatizado. En ese sentido, concluyeron que los 3 focos primordiales que fueron objetos de esta revisión a los fines de garantizar la no trazabilidad de votos arrojaron resultados satisfactorios al momento del cierre de los procesos de evaluación. Lo que nuestros técnicos están viendo es que en el código fuente del software se instaló un algoritmo
que ha adulterado en esta parte. Previendo esa situación, era que habíamos insistido de manera reiterada que hubiera un cotejo entre el voto físico y el voto electrónico. Desde el punto de vista informático, ¿cómo se explica esto? Un algoritmo es un programa, es un software. Eso es un algoritmo, un software. Por ejemplo, los que crearon Google, que son hoy multimillonarios, crearon un algoritmo. O sea, cuando tú entras a Google, escribe algo, y escribe, yo quiero una pizzería, y tú escribes en Google, ¿dónde hay una pizzería? O cómo hacer una bomba, o cómo hackear un celular Android, o cómo, lo que tú quieras. Cuando tú le das Enter a esa plataforma, ella, entre miles de bases de datos distribuidas en el mundo entero, las busca y te las pone ahí. Tienen la inteligencia que se tiene. Entonces el algoritmo es un programa que hace algo. Tú le entras datos y saca datos. El código fuente es, si yo me siento aquí ahora y le digo algo de Google, yo quiero ver el algoritmo, el software de Google, de repente me lo dan en una memoria y eso va a tener tantas líneas de código. 10 líneas, eso serán millones de líneas porque es un algoritmo fuerte. Entonces, esas líneas de código, a eso que se le llama el código fuente. Es sabido que en informática cualquier sistema es pasible de fraude. Aún así, con la seguridad que daba la Junta Central Electoral con estos equipos de votación, nos preguntamos si incluso este sistema podía ser vulnerado. Claro, es un software, son líneas de código. O sea, cualquiera puede entrar a un software, si tiene acceso a él, obviamente, y ponerle, quitarle cosas, pues eso es lógico. Pero ¿tiene alguien que darle el acceso? Tiene que haber acceso, obviamente. O sea, ¿quién puede entrar a un banco, a una caja fuerte, sacar dinero? Alguien que tenga acceso al banco y a la caja fuerte. Porque no va a entrar, ¿por dónde va a entrar? A la caja fuerte. Entonces, alguien le dio acceso en la puerta. Vamos a suponer que para tú entrar a la caja fuerte tengas que pasar 7 puertas de acceso con 7 llaves diferentes. El que va a entrar tiene que buscar las 7 llaves y va a tener acceso al dinero. Entonces, si yo voy a modificar un código fuente, tengo que tener acceso al código fuente para modificarlo, para borrarle, para ponerle algo, para quitarle, para lo que sea. O sea que para ellos poder modificar eso, tuvo alguien desde la Junta Central Electoral que haberle dado el acceso. Bueno, yo no voy a hablar en específico de ningún caso porque no conozco ninguna situación, no tengo elementos para hablar. Pero ¿cómo pudieron de un caso ellos específico? Ahora, yo sí le puedo decir que cualquiera que quiera hacer una modificación de un código, si tiene acceso al código lo puede modificar. Sea que entre directamente a la plataforma o sea que entre remotamente a la plataforma. O sea, sí se puede. Cualquier sistema aguanta un fraude, sea por gente de dentro o por gente de fuera. O sea, cualquier cosa se puede hackear, en otras palabras. Cualquier infraestructura tecnológica tiene un conjunto de componentes. El software es uno de los componentes. El hardware, los equipos, los servidores, las computadoras, las tabletas, los lectores, eso es otro componente del sistema. La comunicación que hay entre toda esa infraestructura, ese es un tercer componente. Las personas que trabajan, tanto técnica como usuaria en esa infraestructura, ese es un cuarto componente. En los años 60 empezó a utilizarse el sistema de votación electrónica en algunos países del mundo, pero aún son pocas las naciones que confían en este sistema. Al regreso les diremos cuáles países cuentan con el sistema de votos automatizados y cuáles no. Además, ¿en qué se basa el equipo de campaña de Leonel para decir que hubo fraude? Siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. República Dominicana ha dado un paso de avance al implementar un sistema de voto automatizado. El proceso de votación es mucho más rápido, así como el conteo de los votos. Eso es innegable.
Sin embargo, es un sistema al que todavía hay que tomarle confianza porque la tecnología tiene muchos puntos a favor, pero también los tiene en contra. Seguimos viendo este reportaje especial sobre las primarias. Conversamos con los representantes del equipo de campaña del exmandatario y aspirante a candidato presidencial Leonel Fernández para que nos expliquen en qué se basan exactamente sus denuncias que atentan contra la democracia del país. Estas son las elecciones del 2004. Fíjate cómo es cuando se crea una tendencia, una vez se crea la tendencia no varía en ningún momento. Era la del 2012. Hay una tendencia siempre la misma tendencia, desde el boletín cero hasta el último boletín. 2016 por igual. Las tendencias se mantienen. Fíjate cómo en esta elección, mira que irregular es la tendencia, o sea, es una cosa absurda. Solamente cuando ves eso te das cuenta que algo pasó. Cuando nos vamos aquí, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, que el presidente Fernández crea una tendencia ascendente, ahí hacemos un estimado, una proyección de lo que hubiese ocurrido en unas elecciones normales, y era que el presidente Fernández iba a terminar ganando por encima con un 3% de los votos, estaríamos hablando de unos 60.000 votos en ese momento. Pero a las 6:40 de la tarde esa tendencia cambia radicalmente y se invierte. Fíjate cómo algo que nunca ha ocurrido en una elección ocurre en esto. Entonces cuando nos vamos analizando de manera, vamos a decir, macro, la data de las elecciones, nos damos cuenta que en este punto hay un problema. Terminadas las elecciones, aseguran haber encontrado irregularidades durante la transmisión de los datos. Fíjate, la mesa en el recinto Eugenio María de Hostos de la provincia de Duarte, la mesa 7, como el Gonzalo Castillo, es transmitido a las 16 horas, 1 minuto 44 segundos 470 centésimas. El Manuel Crespo a la misma hora, Leonel Fernández a la misma hora, Marisa Hernández a la misma hora y Melena Paredes a la misma hora. Esa es una transmisión correcta. Fíjate, al mismo milisegundo se envía la información. Lo ves también en esta otra mesa. En el mismo instante se transmite la información. Entonces nos damos cuenta que hay mesas como esta. Fíjate que Leonel Fernández y Gonzalo Castillo se transmiten a las 16 horas, 11 minutos 44 segundos, 913 milésimas. Los dos. Pero de repente, fíjate cómo Marisa Hernández y los demás precandidatos se transmiten a las 20:26, 4 horas después. O sea, ¿cómo es posible que se transmita una información de la misma mesa, una hora y otra 4 horas después? ¿Qué quiere decir eso? ¿No se reportó un fallo en esa mesa de algo? Es que hay 700 mesas en esa condición. O sea, no es una mesa que estamos hablando de 700 mesas y justo a partir de este horario, cuando cambie la tendencia. César Fernández fue designado para explicar el análisis que realizaron los técnicos de informática del equipo de Leonel Fernández, de origen nacional e internacional. ¿Qué ocurrió? La información se mandó, llegó a un lugar, se inyectó a la base de datos una parte y la otra parte se quedó cuadrando el fraude. Cuando se cuadró los votos que ellos querían poner en esa mesa, entonces completan la mesa y cierran la mesa. A nivel informático, cuando hay una brecha en la transmisión es que se está manipulando la información. No hay otra respuesta. O sea, cuando tú terminas la votación, le das a transmitir y esa transmisión se va automáticamente. Entonces no puede irse por mitad. O sea, es imposible que se vaya por mitad. ¿Qué ocurrió? La información se mandó, llegó a un lugar, se inyectó a la base de datos una parte y la otra parte se quedó cuadrando el fraude. Cuando se cuadró los votos que ellos querían poner en esa mesa, entonces completan la mesa y cierran la mesa. Para realizar el fraude electoral que atribuyen a miembros de su propio partido, explica que fueron intervenidas 671 mesas distribuidas en todo el territorio nacional. Pero esas 671 mesas, nada más y nada menos, afectaron 707.390 votantes. Estamos hablando de prácticamente que en esas mesas estaban todos los votos de un candidato. Y, obviamente, 700 hábiles para votar. Pero como votó un 25% de la población,
estamos hablando que ahí votaron en esas 671 mesas 176.000 personas, de acuerdo a la concurrencia que hubo. De esos 176.000 personas, vamos a estimar que el presidente Fernández obtuvo el 55%, que fue lo que dijo Boca de Urna que lo obtuvo. Las 3 encuestas de Boca de Urna dijeron que él había ganado 55-45. Si le aplicamos el 45%, el 55% a esos 176.000, estamos hablando que solo en esas mesas hubo un fraude de más de 97.000 votos. Y la diferencia entre un candidato y el otro es de 25.000 votos. Es decir, que solo con la detección de este fraude, las elecciones, el resultado de las elecciones cambia totalmente. Cuando tú encuentras una irregularidad en un proceso electoral que te cambia el resultado final de la elección, eso se llama fraude electoral. Para confirmar su hipótesis, pidieron a la Junta Central Electoral que una firma internacional de reputación pueda realizar una auditoría técnica forense. Esta información la logramos obtener, o sea, esta información de la que estamos basando este análisis, es lo que pudimos obtener el domingo cuando nos permitían leer los resultados de la base de datos de la Junta. Pero más nada, nosotros pudimos leer, sacar esa información, como lo hizo CDN, como lo hicieron otros medios de comunicación que accesaban directo a la base de datos de la Junta para dar la información al público, y nosotros nos pasó igual. ¿Qué pasa? Nuestros técnicos, cuando ven la anomalía, suena la alarma, vamos a decir, se alertan y comienzan a hacer este análisis que lo terminamos el lunes en la noche. Por eso lo presentamos ayer en la noche, porque tomó bastante tiempo, solo con esa poca información que teníamos, detectar esta irregularidad. Y te repito, hay más irregularidades, hay muchas más irregularidades, pero como no tenemos acceso a ver todo el proceso, a verificar los equipos, no podemos presentar la prueba como en este caso, que sí estamos presentando pruebas tangibles. Ahí está claro, ahí están abiertas la transmisión, eso no, ahí hay una irregularidad. Precisamente por eso estamos diciendo que estas elecciones presidenciales son nulas. Estamos demostrando que hubo manipulación de los datos, claramente. Esa manipulación dicen que se hizo fuera de la Junta Central Electoral, pero con permiso de alguien de esa institución. Alguien le permitió a los técnicos, no me gusta llamarlos hackers porque no le veo mucho sentido, pero bueno, a los técnicos que modificaron los resultados, alguien de adentro le permitió accesar. Y ese acceso está registrado. En informática o en la tecnología hay algo que se llama la huella digital. Por donde quiera que tú pases y haces algo que da una huella digital, aunque la borres, hay alguna forma de detectarlo. Por eso es que estamos pidiendo que nos dejen hacer una auditoría técnica forense, es decir, entrar en todos los sistemas de la Junta, los sistemas remotos, los servidores, los equipos, y ver qué pasó. Porque el fraude, nosotros estimamos que el fraude debe ser de cerca de 1 millón de votos, no menos de ahí. La propuesta de hacer una auditoría a las máquinas efectivamente sería la manera de demostrar si hubo fraude en las elecciones primarias. Si alguien violentó eso, entonces hubo un hacker que hizo eso. Habría que determinar si entre el documento oficial, el software oficial, este es el código fuente oficial con el que se va a trabajar, y este es el que tenemos actualmente, si se hace esa comparativa entre el que tenemos y el que había original, hay una modificación, entonces alguien entró y hizo una modificación. Porque de hecho cuando se pide una auditoría es para hacer una revisión a lo que hay. Entonces, de hecho deberían revisarse, y ni siquiera por una sola compañía, debería llamarse a un grupo de empresas, tal vez locales o internacionales, especializadas en ese tema, hacer que cada una dé su veredicto independiente. O sea, yo entiendo que eso sería algo saludable para lo que es este proceso y para la tranquilidad de mucha gente. Pero la Junta no aceptó la referida auditoría y en su lugar optó por hacer en horas el conteo manual que anteriormente dijo tomaría 2 meses. A pesar de que los sistemas informáticos son vulnerables y pueden ser hackeados, existen certificaciones internacionales que las organizaciones deben tener para mitigar el riesgo, como la norma ISO 27001. Por ejemplo, hacer auditoría previa al código fuente de la aplicación que se va a utilizar,
que manda a tener un personal certificado para implementar lo que sería un programa de seguridad. Hay un programa, por ejemplo, hay un máster programa de seguridad de la información que se implementa a nivel de las organizaciones. Tener todo lo que se llama una infraestructura tecnológica con un nivel de seguridad, a nivel de código seguro, por ejemplo, hablando de software. O sea, ¿qué nivel de seguridad tiene el software que yo estoy utilizando? De 0 a 10, ¿en qué nivel está el mío? O sea, todo eso se mide. El no haber hecho una auditoría previa, como sucedió en este caso, impidió mostrar las vulnerabilidades del sistema del voto automatizado. Una auditoría, un código fuente, muestra si ese código fuente tiene vulnerabilidades. Una auditoría a un sistema contable muestra si ese sistema contable tiene algún tipo de vulnerabilidad y se hacen recomendaciones para que entonces se tomen las mejoras y se corrijan. Si esas recomendaciones que se hacen entonces no se ejecutan, bueno, pues realmente lo más probable es que eso quede vulnerable, y si queda vulnerable, entonces puede pasar cualquier cosa. Esa es la realidad. Porque la posibilidad de que se hackee, de que un hacker entre, nunca va a ser 100%. O sea, siempre hay una posibilidad. Porque y mucha gente está perdida, cree que el hacker es de fuera. Hay hacker externo y hay interno también. Es decir, siempre se busca afuera, pero hay que buscar adentro también. Porque al final hay algo que alguien quiere y a veces el que está cerca también puede tener acceso a eso y sacar la información. Los famosos casos que han habido en el mundo de filtración de datos se han dado a veces por un empleado descontento dentro de la organización que tuvo acceso a la red, acceso al sistema, entró, sacó la data y la distribuyó, y no fue un hacker. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral confirma en un informe que aunque el sistema de voto electrónico tiene grandes beneficios, también posee riesgo de manipulación por parte de personal interno con acceso privilegiado al sistema, o bien de hackers ajenos al mismo, y resalta la posibilidad de fraude por manipulación en gran escala por parte de un personal reducido con acceso a información privilegiada. En la actualidad, India, Brasil y Venezuela son los únicos países que utilizan el voto electrónico en la totalidad de su territorio, como Francia, Argentina, Perú, México, Canadá o Estados Unidos utilizan este sistema solamente en algunas zonas del país. El voto automatizado se ha ido desechando en el mundo, o sea, es una realidad. El voto automatizado, por sus peligros de vulnerabilidad, real y efectivamente en todo el mundo se ha ido desechando. De hecho, en los países nórdicos ya se desechó por completo. En Alemania también se desechó. Incluso en Alemania hay una ley desechándolo expresamente por ley. El voto automatizado se ha ido desechando en el mundo. O sea, es una realidad. El voto automatizado, por sus peligros de vulnerabilidad, real y efectivamente en todo el mundo se ha ido desechando. De hecho, en los países nórdicos ya se desechó por completo. En Alemania también se desechó. Incluso en Alemania hay una ley desechándolo expresamente por ley. Creo que queda en un país de África y queda, por supuesto, en Brasil. Hay voto automatizado. En Venezuela, que fue un gran desastre ese voto automatizado. Esos son, vamos a decir, los países que queda el voto automatizado, precisamente por el temor, por la vulnerabilidad que expresa. La baja seguridad del sistema de voto electrónico ha llevado a muchos países a rechazarlo, y es que la posible intromisión en el voto y las dudas de la fiabilidad del recuento del mismo hace que países como España, Suecia, Finlandia o Austria no hayan utilizado ni una vez ese sistema, también por razones presupuestarias. En República Dominicana, el montaje y arbitraje del evento tuvo un costo de más de 2.000 millones de pesos. Para este proceso fueron habilitadas 7.372 mesas electorales, con un tope de votantes de 1.200 personas cada una. Participaron unos 500 observadores de organismos internacionales y nacionales y cerca de 138.000 personas entre técnicos, supervisores, facilitadores y militares. Sin embargo,
República Dominicana el voto no es exclusivamente automatizado o electrónico. El voto en nuestro país, y quiero que los televidentes lo tengan claro, es un voto de partida doble. Es un voto automatizado y donde se imprime una tarjeta, una constancia por quien votaste, y esa constancia, ese físico, se deposita en una urna. Y de hecho, a nivel internacional se entiende que esta salida, esta prueba, esta salida de voto automatizado de partida doble, físico y electrónico, podría venir a solucionar el tema de la vulnerabilidad del voto. O sea, eso es lo que entienden los expertos en esta materia tan técnica sobre el voto electrónico. Pienso que si logramos la auditoría y se prueba finalmente la veracidad, la transparencia, porque estamos en un momento de falta de credibilidad, estamos en un momento de escarceo, de dudas. Si se prueba, pudiera ser un paso de avance. Un paso de avance para la tecnología en el mundo, porque es interesante, la tecnología avanzando, los celulares, las computadoras, el mundo avanzando y los países, incluyendo los nórdicos, los alemanes, no desechando el voto electrónico. Estados Unidos usándolo puntualmente en una base militar, en un estado apartado, en fin, en espacios particulares, pero en sentido general no lo usa tampoco. Es decir, para el desarrollo tecnológico, esta propuesta que hay en República Dominicana pudiera ser la solución global para usar el voto electrónico con mayores niveles de veracidad, de seguridad. En el caso de España, el voto electrónico fue descartado hace 2 años por la desconfianza que les genera. El Reino Unido, Italia y Holanda han utilizado en alguna ocasión este sistema, pero todavía no se han decidido a implantarlo de manera definitiva. En República Dominicana, Leonel Fernández sometió un recurso al Tribunal Superior Electoral que busca que no se proclame a Gonzalo Castillo como ganador de las primarias, hasta tanto no se le realice una auditoría forense a los equipos que se utilizaron en el proceso. Este recurso fue rechazado y en el conteo manual que se hizo se volvió a dar como ganador a Gonzalo Castillo. El equipo de campaña de Leonel ha escenificado protestas frente a la Junta Central Electoral y han convocado al pueblo a movilizarse, mientras la novedad de la implementación del voto automatizado en el país ha quedado empañada por las dudas de un supuesto hackeo no esclarecido. Esperemos que la Junta haga la debida auditoría para las elecciones de 2020 y que busque los mecanismos de convencer a la ciudadanía sobre la seguridad del sistema del voto automatizado. Mientras, es preciso recordar al equipo del exmandatario Leonel Fernández lo delicado de llamar a la población a protestas y alterar el orden público.